Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Instructivo. Ya estamos aquí iniciando nuestra transmisión en vivo desde el Facebook Live, iniciando nuestro programón. Otra vez estamos de manteles largos porque tenemos la visita del doctor Martín Pérez, que está hoy con nosotros, acompañándonos, al cual le doy una cordial bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos. Vamos a estar platicando del virus del papiloma humano, así que mándenos todas sus dudas. Recuerden que nos pueden llamar al 52 12 51 51 y nos pueden escuchar por www.radioyus.com. Estamos también en la fanpage del Instructivo haciendo Facebook Live. Y ahora tenemos también un número telefónico que solo recibe WhatsApp, que es 55 25 59 53 14. Sin más preámbulo, les doy la palabra a Sandy Bracho, que está aquí con nosotros, para que nos presente al doctor Pérez, por favor. Hola Mariangi, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Y pues como decía Mariangi, es un tema súper interesante que creo que todos, hasta obviamente o mujeres, pero también hombres, tenemos que estar informados acerca de esto. Y pues les presento con mucho gusto y mucho agrado al doctor Martín Pérez, que es mi doctor y amigo de mi esposo y mío, y estoy muy contenta que esté con nosotros. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, sede Hospital General de Iztapalapa, es segunda generación, tiene un diplomado de colposcopía en 2005 en el Hospital General de México, fue profesor titular de la especialidad de ginecología obstetricia del Distrito Federal por 4 años, ex subdirector del Hospital Materno Infantil en Tláhuac. Actualmente es encargado del servicio de clínica de colposcopía, si pude decirlo, Hospital Materno Infantil Tláhuac desde el 2015. Es asistente en la dirección turno nocturno del Hospital Valentín Gómez Farías del ISEM. Y bueno, pues aquí está. Bienvenida, Martín. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a los radioescuchas cibernautas. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir, muchas gracias. Al contrario. Pues vamos a empezar, ¿no? Vámonos, tendidos como bandidos. ¿Qué onda con el papiloma humano, Martín? ¿Qué nos vas a platicar? Mira, del virus del papiloma humano hay muchas cosas que platicar. Creo que tus radioescuchas van a tener muchas dudas acerca de esta infección. No es una infección nueva. Claro. Ya desde los años 80 se detectó que el virus del papiloma humano era el causante, casi en un 100%, del cáncer cervicuterino. Que es un cáncer que ataca a las mujeres en el mundo y en México, ¿verdad? Sí, de hecho en algunos países desarrollados ocupa el primer lugar de muerte en mujeres en edad fértil reproductiva. En México va disminuyendo esta incidencia porque hace una década era el primer lugar de causa de muertes. Okay. En la actualidad ocupa el segundo lugar en causas de muerte en mujeres. El primer lugar, que obviamente lo desplazó, ahora en la actualidad es el cáncer de mama. Y esto obviamente debido a mucha información, a mucha cultura con las pacientes, a realizarse estudios adecuadamente. El Papa Nicolau es un estudio muy eficaz, pero tiene muchas variaciones. Tiene un porcentaje casi del 50% de fallas. Okay. Entonces, con ayuda o con el estudio de colposcopía, se pueden detectar lesiones tempranas. De hecho, las lesiones por virus de papiloma humano en las mujeres son asintomáticas. No hay síntomas como infecciones por hongos, por bacterias, parásitos en la vagina. El virus de papiloma es silencioso y lo puedes detectar a tiempo en un estudio que se realiza prácticamente en 30 minutos. Se detecta las lesiones por virus y se le da una atención o un tratamiento oportuno a estas pacientes. Así es. Obviamente algunas pacientes por niveles culturales, por distancias muy prolongadas, no tienen acceso a un servicio de salud, no van y no se los hacen. Y a veces detectamos pacientes inclusive jóvenes. Creo que la paciente más joven que yo he visto con cáncer es de 26 años, con un cáncer ya invasor. Entonces ya llegan con nosotros, pero con ya mucha sintomatología, baja de peso, sangrados abundantes. Al momento de tener relaciones, obviamente hay sangrado. Y la única forma de determinar este tipo de lesiones es hacerse un tratamiento oportuno
Te repito, en 30 minutos se hace un adecuado diagnóstico, siempre y cuando un médico que sepa hacer colposcopías lo pueda detectar y hacer un tratamiento, que es una pequeña cirugía en cuello de matriz, que dura entre 20 y 25 minutos, y la paciente ya no prosigue la enfermedad hasta convertirse en un cáncer. Así es. Les voy a platicar rápido para no comerme más tiempo. Mi experiencia, yo tenía, ya no me acuerdo cuántos años tenía, 30 años, sí, 29 años, cuando tuve un día sangrado, un sangrado abundante de menstruación. Me asusté y entonces pues alguien me dijo que tenía que ver a un ginecólogo. Yo no sabía quién era ginecólogo y por el destino, mi esposo tenía un amigo que era ginecólogo, que no sabía que era ginecólogo. Ok. Que es Martín. Asumo Entonces llegué con Martín, no le dije lo que estaba pasando y él me dijo, vamos a hacer una colposcopía. La verdad, voy a ser sincera, sí había escuchado, pero no sabía que era un estudio como un Papá Nicolau. O sea, yo pensaba que tú cada año tenías que hacer un Papá Nicolau y punto. Él me dijo, vamos a hacer una colposcopía, me explicó, me hizo la colposcopía y oh por Dios que sale una lesión, ¿te acuerdas? Y él me explicó que era una lesión de papiloma humano, que era en el primer fase, ¿sí? Y bueno, él me explicó qué teníamos que hacer, él me hizo esto que está diciendo él, que es una... Electrocirugía. Exacto, no duele, pues en realidad sí es molesto, pero no duele, te recuperas muy rápido, es media hora, en un lugar obviamente establecido, un consultorio pero que tenga todos los servicios. Y bueno, pues así es como conocí a Martín y después ya tenemos historia juntos. Y pues lo quiero mucho y lo estimo mucho y él hace muy bien su trabajo y por eso pensamos en este tema y en que vinieras, porque a mí creo que, como dices, es importante que todas las mujeres de todas las edades estemos conscientes de que sí hay enfermedades y que a veces no podemos controlar lo que nos pase, pero en muchas ocasiones sí lo podemos diagnosticar y sí podemos hacer algo, ¿no? Para no sufrir más allá de lo que debamos de sufrir. Sí, mira, haciendo un poquito de historia, el Papá Nicolau es un excelente estudio para detectar lesiones muy avanzadas y lesiones por cáncer cervicuterino. Como te repito, hay ciertas circunstancias en las cuales el Papá Nicolau puede salir mal. Es decir, hay pacientes que tienen un Papá Nicolau normal y cuando hacemos una colposcopía detectamos una lesión por virus, o viceversa. Hay pacientes con Papá Nicolau con virus y cuando hacemos una colposcopía no vemos nada. Entonces son estudios complementarios. De hecho hay una norma oficial que es la 014 de detección de cáncer uterino que dice: toda paciente que tenga un Papá Nicolau anormal es candidata a hacerle un estudio de colposcopía para corroborar el diagnóstico. ¿Sí? Es lo que, por ejemplo, nosotros vemos en el hospital, nos llegan muchos pacientes de diferentes lados. Por ejemplo, captamos pacientes de Milpalta, de Mixqui, de Tuyehualco, de Tláhuac, hasta del Estado de México. Entonces llegan con nosotros, pero ya referidas con un reporte de Papá Nicolau anormal. Y entonces van a la colposcopía. Van a la colposcopía, se les hace el diagnóstico y dependiendo de lo que encontremos, el manejo que se le da a las diferentes pacientes. Pero tú sugieres, por ejemplo, que yo pueda mejor hacerme un Papá Nicolau y una colposcopía al mismo tiempo. Al mismo tiempo es mucho mejor. Sí. Okay. Son complementarios. O sea, digamos que en la consulta anual la sugerencia o lo más recomendable es, además del chequeo ginecológico general, hacer un Papá Nicolau y una colposcopía para descartar cualquier cosa. De acuerdo. Sí, pacientes mayores de 40 años, incluyendo el chequeo ginecológico, el Papá Nicolau, colposcopía, hacerse una mastografía. De acuerdo. Okay. Si tú eres una paciente que vas a un laboratorio y tienes menos de 40 años, está establecido que no te van a hacer el estudio, al menos de que tengas antecedentes de familias con cáncer a partir de los 35 años. De acuerdo. Y la colposcopía se puede hacer a cualquier paciente siempre y cuando haya iniciado vida sexual. De acuerdo. Okay. O sea, el dato es iniciar vida sexual. Doctor, vamos un poquito desde el principio. Para las mamás que nos escuchan y que tienen hijas en edad adolescente, ¿a qué edad deben de llevar a sus hijas a consulta ginecológica por primera vez? Por primera vez, cuando empiezan ya sus cambios anatómicos, el crecimiento de mamas,
cuando empiezan con sus ciclos menstruales. A veces las mamás están muy preocupadas porque cuando inicia el primer ciclo menstrual se tardan 2 o 3 meses en volver a presentar el ciclo, y eso asusta. Y eso prácticamente es normal porque la paciente se va adecuando el organismo, el crecimiento, para que sigan con sus ciclos regulares. Okay. Pero entonces cuando yo veo a mi hija que está cambiando, que ya la menstruación, etcétera, es importante llevarlo a un ginecólogo para revisión. Revisión, sugerencia, platicar con las hijas qué es la menstruación, qué va a pasar, porque hay veces que no les dicen. Que no saben. ¿No? Que no saben. Ok. Pues no sé, ¿damos tiempo? ¿Seguimos con el tema? Sí, tenemos todavía perfecto. 4 minutos. Pues bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es? Ya nos dijiste un poco, pero ¿qué es la colposcopía? La colposcopía es un estudio que se realiza con un microscopio. Okay. Es el microscopio que te da un panorama como en tercera dimensión y visualizas todo lo que es la vulva, la vagina, el cuello como en tercera dimensión. Te permite ver ampliamente y perfectamente las características del cuello de la matriz. Y a través de un líquido especial que utilizamos nosotros, que se llama ácido acético, el ácido acético es el vinagre. No utilizamos el vinagre comercial, como tal, voy y me compro el de para con razón arde. Para preparar ensaladas. El mismo de la ensalada es el que nos echan. No, Con razón, no. está bonito esto. Es un ácido acético glacial el cual lo tenemos que diluir. Okay. Hay muchas escuelas de colposcopía y cada quien hace sus diluciones de acuerdo como lo hayan formado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital o en la clínica particular ocupamos al 15%. Okay. Eso te permite limpiar el cuello de la matriz, y lo que hace el ácido acético desnaturaliza las proteínas del virus de papiloma, y lo puedes observar perfectamente a través de la colposcopia. Se ve una como... Sí, se ven lesioncita. unas lesiones de color blancas muy características. Ajá. Por medio de la colposcopía puedes detectar, bueno, antes de comentarte esto, el virus de papiloma humano tiene ciertas fases. Se llama historia natural de la enfermedad, es quiere decir desde que inicia la enfermedad hasta que termina. El virus de papiloma humano va a iniciar y luego se va a convertir en una lesión que se llama una neoplasia intracervical, es una lesión más avanzada. De esa neoplasia cervical las dividen en 3 fases, 1, 2 y 3. O sea, en términos médicos se llama NIC 1, NIC 2 y NIC 3. El NIC 3 es una lesión muy avanzada del virus, prácticamente está a un pasito para convertirse en un cáncer cervicuterino. Y nosotros a través de la colposcopia podemos determinar si es una lesión inicial o es una lesión mucho más avanzada. Inclusive hasta detectar un cáncer por medio de este estudio. ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Qué detectan cada estudio? ¿Qué detecta el Papa Nicolau y qué detecta la colposcopía? Hay una clasificación internacional que se llama de Bethesda. El Bethesda, al momento de que toman un Papa Nicolau, se ponen una laminilla y esa laminilla se manda a un estudio de laboratorio, los cuales se pintan las células y las ve el patólogo a través del microscopio. Se tienen que basar principalmente en esa clasificación. La clasificación te puede decir sin alteraciones, alteración inflamatoria, algunas células que los patólogos no pueden determinar bien se llaman ASCUS, y clasifican las lesiones en virus en 2: lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, y después se pasan a un cáncer. Eso es lo que hace el estudio de Papa Nicolau. Se toma o detecta el patólogo y de ahí manda el resultado. Vamos a quedar con el Papa Nicolau y después del corte platicamos cuál es la diferencia con la colposcopía. Queridos, vámonos a corte, ahorita regresamos. Llámenos por favor al 52 12 51 51. Déjenos sus dudas, pueden escribirnos también en la fanpage del Instructivo en Triple Radio Use. Pueden vernos en Facebook y aquí seguimos. Ahorita regresamos. Qué interesante. Sí, está. Estamos en el en vivo. Seguimos en el en vivo de Facebook. Déjenos aquí, están 36 personas acompañándonos. Veo ahí 36. ¿Tienes tu celular 36 para lo ojitos. puedes compartir ahorita todo en tu Facebook? Y bueno, los que nos ven pueden dejarnos sus dudas, En mi compartirnos sus Facebook, experiencias, si compartir, creen que han tenido alguna lesión, si creen que pueden ser propensas a, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, platíquenos. Aquí tenemos
al experto. Es buen momento para despejar todas esas cuestiones. Y bueno, recuerden que tenemos también la posibilidad de que vengan con nosotros al programa. La entrevista en vivo tiene un costo de 500 pesos. Tenemos paquetes de menciones. Si tienen algún producto o servicio que quieran anunciar con nosotros en el instructivo, pueden hacerlo. El paquete mensual tiene un costo de 800 pesos y se realizan 4 menciones, una en cada programa. El paquete mensual de 8 menciones, que son 2 menciones por programa, tiene un costo de 1,200 pesos, así que tenemos una amplia audiencia que seguramente necesita lo que ustedes ofrecen, así que inténtenlo y vayan viendo cómo su producto o su servicio puede despuntar gracias al instructivo y gracias a Radio IUS. Doctor Martín, qué gusto tenerlo aquí, de verdad que es un tema que creo que causa mucha controversia y que hay mucha ignorancia al respecto, pero la gente no se anima a preguntar, les da pena, les da oso, les da preocupación. Entonces hay que ir poco a poco desmitificando todas estas cuestiones. Échenos sus comentarios por acá, para que los vayamos viendo. Compartir. Todos. ¿Vas a escribir algo o sí? No. Vamos a aprovechar para compartir aquí en las redes. Ustedes también que nos están viendo, ayúdenos Sí compartiendo. nos están viendo, pero nadie está hablando. Nadie habla, hay que ayúdenos compartiendo para que lleguemos a muchas más personas. Estamos por iniciar. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el instructivo. El día de hoy estamos platicando acerca del virus por la infección y el virus del papiloma humano. Y tenemos con nosotros un invitadazo, el doctor Martín Pérez. Él es colposcopista. Ya al inicio del programa les platicamos todo su currículum, que es bastante extenso. A los que nos estén viendo por Facebook Live, ahí cuando publiquemos el video lo pueden regresar para que chequen a la eminencia que está hoy con nosotros. Y bueno, nos estuvo platicando un poquito sobre qué es el virus del papiloma humano, sobre cuál es el método para detectarlo, y justo antes de irnos a corte nos quedamos en la explicación del del Papa Nicolau versus la colposcopía. Entonces, doctor, si nos ayuda explicándonos cuál es la diferencia entre ambos estudios. Mira, otra de las diferencias es que los requisitos para hacerte un Papa Nicolau es no haber tenido relaciones sexuales al menos en 24 horas, no hacerse duchas vaginales, no asearse, no ir en periodo menstrual, o sea, sangrando, y después te hacen el estudio de Papa Nicolau. La ventaja de la colposcopía es que puedes hacer un diagnóstico inmediato, no importa que la paciente vaya en su periodo menstrual, importa los criterios que utiliza el Papa Nicolau. De acuerdo. Entonces el Papa Nicolau hay que mandarlo a un laboratorio de patología, hay que esperar el resultado. En instituciones de gobierno es muy tardado por la cantidad de pacientes que hay y pueden llegar a tardarse hasta 6 meses un resultado del Papa Nicolau. Y si hay una lesión avanzada, pues 6 meses es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la colposcopía pues es diagnóstico inmediato. Siempre, y vuelvo a repetir, siempre y cuando sea un médico especialista o que haya llevado un diplomado de al menos 6 meses para hacer una colposcopía. De acuerdo, ok. Doctor, ¿cuáles son las vías de contagio del virus del papiloma humano? La vía de transmisión única es a través de relaciones sexuales. Sí, el hombre es portador y es portador asintomático. Es decir, que no tiene dolor, no tiene ningún No, de hecho el virus del síntoma, papiloma no da ninguna sintomatología, ni hombre. tanto a la mujer ni como en el hombre. Ok. Pero al hombre no le hace daño. No produce cáncer en pene, no produce flujo, secreciones, algo. El cuello de la matriz tiene un orificio y en ese orificio se encuentra un recambio celular constante. Está formado por 4 capas y la capa que más, donde se inserta el virus es la capa en las células inmaduras. Okay. El virus es muy inteligente, yo digo que es muy inteligente, porque cuando empiezas a estudiar toda la genética del virus y sus partes, cuando una célula está a punto de morir, o sea, tiene una programación, y cuando muere es una muerte celular programada, se llama apoptosis. Okay. Cuando una célula es infectada, inmediatamente hace que se active el sistema de defensa para combatir a este tipo de lesión. Okay. El virus tiene 2 estructuras en el gen. Una de ellas inhibe la muerte celular programada, que se llama apoptosis. Y otra parte hace
o inhibe totalmente la información hacia el sistema inmunitario. Son dos proteínas que llaman E6 y E7. El virus permanece ahí, empieza a replicarse, empieza a replicar las más células hasta que se desarrolla un cáncer. Es decir, por ejemplo, cuando la paciente tiene virus de papiloma humano, para que desarrolle lesiones precancerosas, como mencionábamos que es el NIC, pueden pasar entre 5 y 8 años. Y no te cuenta. No se das cuenta. Y cuando hay lesiones de virus para que se convierta en un cáncer, pueden pasar entre 10 y 15 años. Entonces es mucho tiempo. Entonces tienes suficiente tiempo para poderte hacer un estudio que dura 30 minutos y poder salvar tu vida, ¿no? Y es que en realidad puede ser que una mujer se haga su estudio anual de Papa Nicolau y esté cuidada y todo, y no se da cuenta porque no se hace una colposcopía, ¿no? Que tiene un virus, que tiene el virus de papiloma humano, Sí. que tiene una lesión. Sí, digo, referente al hombre, se le puede hacer un estudio y todo para ver si hay lesiones por virus, pero algo que quiero recalcar principalmente, cuando nosotros detectamos una paciente con virus, lo primero que piensan las pacientes es que hubo una infidelidad. ¿Sí? Entonces la recomendación que nosotros hacemos, o las aclaraciones más bien que nosotros hacemos, es que hay muchos factores de riesgo para que el virus se pueda activar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? El número 1 y principalmente es el tabaquismo. Ok. Por eso dejé de fumar. Muy bien, qué bueno. En serio, cuando él me dijo y me enseñó, ¿verdad que das un tríptico con la información? Dijo, pues bueno, ahí yo leí que el tabaquismo, y ese fue el último día que fumé, te lo juro. Al otro día dejé de fumar. O sea, el tabaquismo aumenta o sea, ¿qué es? Lo propenso que es el cuerpo humano, tanto de los hombres como de las mujeres. Lo que pasa es que el tabaco, bueno, tal vez la nicotina a nivel de cuello, disminuye considerablemente el sistema inmunológico y el virus se activa. El virus puede estar dormido muchos años. O sea, yo puedo tener, voy a hacer un ejemplo, un novio a los 18. Sí. Tuve relaciones con él por primera vez y ya. Él tenía, a lo mejor era portador, ni él sabía ni yo sabía. Y pasan, no sé, 5 o 6 años y a lo mejor en los 6 años se me ocurre empezar a fumar o tomar también. Y entonces ahí puede, si ya tengo el virus, pues se puede activar. Así es, por los múltiples factores de riesgo. Y puedo vivir con el virus ahí y no activarse nunca. Así es. Ok. Sí, mira, el tabaquismo es uno. Inicio de vida sexual a edad temprana. Estoy hablando 13, 14 años. ¿Por qué? Por la cantidad de células inmaduras que se encuentran en el cuello. Sí, es un factor importante. Sí. Tener hijos a temprana edad hace que al momento del parto se lacere el cuello y haya más células inmaduras. ¿Qué es temprana edad, doctor? Pues que ya aquí en la actualidad Ya no sabemos. Martín me 12, comentaba 13. que ha tenido 2 partos o ya subió 2 partos de niñas de 11 años de edad. O sea, bueno, niñas, de verdad que su cuerpo todavía ni 11, siquiera 12, tiene. 13 años. Y de ahí hasta, bueno. ¿Sí? Y Otro factor importantísimo es el número de parejas sexuales, más de 3. ok, más de 3 Porque sube También la es un posibilidad. factor de riesgo el hombre y aumenta la posibilidad. ¿Cómo nos pregunta Roberto Hernández, que esta pregunta ya nos hizo favor de contestarla? ¿Es verdad que el hombre puede ser portador del papiloma humano varios años sin manifestarlo? Ya nos comentó el doctor que sí, pero me gustaría saber cómo o por qué vía lo porta, es decir, lo porta de manera cutánea, lo porta en los fluidos corporales, en el semen, lo porta, ¿de qué manera es portador? De forma cutánea. De forma cutánea. Así es. ¿Y hay alguna forma o algún estudio para los hombres para saber y detectar? Mira, lo que hacemos nosotros, porque hay mucha inquietud con las pacientes, nos preguntan, ¿y mi pareja? Claro. Entonces la pareja prácticamente la derivamos con el urólogo. Ok. El urólogo ya le puede hacer algo que se llama androscopía, que es o penescopía, perdón, el estudio a través del colposcopio del pene, ponerle el mismo ácido acético y ver si hay lesiones como tal. O sea, aparecen de la misma manera, solo que Aparecen de la no es misma mucosa, manera. es piel. Es piel, así es. Ok. También en la piel, en la vulva, pueden encontrar Pueden. lesiones por virus. Ok. Otra es hacerle algo que es muy radical, que es un exudado ¿Cortarlo? uretral. ¿no? Un exudado Perdón. uretral, pero prácticamente el virus no está dentro de la uretra, sino que está en la parte externa. Un exudado me imagino que es parecido a Como un papá papá Nicolau, un raspado Así en es. el hoyito, en el orificio del pene.
Ay, ¿por qué radical para ellos si a nosotros nos hacen eso y no nos quejamos? Porque el diagnóstico no te lo va a dar ahí. No es por ahí, o sea. Es por ahí y porque en realidad en ellos no es grave, o sea, son portadores, pero a ellos no les pasa algo. Mira, pues. hay algo interesante que se ha visto, es hombres que tienen sexo con hombres, que actualmente es la definición. La mucosa del recto es igual a la mucosa del cuello de la matriz. Okay. Y ellos sí pueden tener cáncer de ano. Ah, ok. Hombres que tienen Interesante. sexo con hombres. O sea, ellos también se tienen que hacer una revisión. Se llama anoscopía. Okay. Exactamente. Y eso Wow. casi no se sabe, ¿no? Hay mucha información al Y, respecto. y algo importante, que existen más de 170 tipos diferentes de virus de papiloma humano. Eso sí. Ok, eso De es hecho, muy importante. hay un árbol genealógico, yo creo que el científico los- que lo hizo, De los virus, de los virus. tienen a sus tatarabuelos y a sus bisabuelos. Así casi, y les puso una numeración. Ok. Dependiendo de la zona, la localización donde esté. Si yo ya tuve una lesión por virus de papiloma humano de un tipo, ¿puedo volver a tenerla del mismo tipo? Sí, así es. Ok. ¿Y El puedo virus- tenerla de todos los demás ancestros del virus? No, mira, lo más importante aquí es que hay dos, según la clasificación, que afectan principalmente el cuello. Y las más importantes es la 16 y la 18, que son cancerosos, ¿no? Ok. Con alto potencial de producir un cáncer. Hay otro tipo de lesiones por virus que nosotros vemos que se llaman condilomas, o son verrugas en los genitales. Ujú. Esas las da el número 6 y el número 11. O sea, ahí sí puede aparecer en el Tanto en pene el hombre como como en la mujer. Porque Porque se llaman condilomas Ujú. y es de transmisión sexual y altamente contagioso, y las lesiones son de crecimiento muy rápido. Ok. Pero esas no tienen potencial de producir un cáncer. okay. Las lesiones que están dentro del cuello son las que nos interesan a nosotros detectar a tiempo. Y son las que no dan dolor. Son las que no dan ninguna sintomatología, ya cuando es un cáncer avanzado. De De acuerdo. hecho, hoy en la revisión de la consulta me llamó mucho la atención que vimos una paciente que tratamos hace como 8 meses, que tiene 20 años, su vida sexual inició a los 14, tiene 3 hijos, y me detectan una lesión de alto grado, casi un pasito a que fuera un cáncer, ¿no? Ya le damos un tratamiento y la paciente ha estado bien. Te digo, el cáncer uterino es un problema de salud pública muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una paciente le da cáncer, es prácticamente un apego inmediato de toda la familia. Totalmente. ¿Por qué? Porque las mujeres están en edad reproductiva, discapacidad de tener hijos, y en actividad productiva, o sea, son pacientes que trabajan. Luego da cáncer, da metástasis, mueren, viene que deja una familia incompleta. ¿Por qué? Porque dejamos niños pequeños, Claro. Ujú. porque dejamos un esposo, ¿sí? Ujú. Que el esposo tiene que ir a trabajar, que quien cuida a los niños, etcétera, etcétera. Sí, es un problema. Es un problema muy complicado, ¿sí? Que eso debe tener orientación precisamente las mujeres, ¿no? Okay. Se nos acaba el tiempo, vámonos a un corte, pero ahorita regresamos. Ya nos están llegando más dudas, más preguntas, me da mucho gusto recibirlas. Sin duda es un tema muy interesante, pero además es un tema que no está explorado. Entonces, Total. vamos a explotar el tema, vamos a explotar al doctor Martín. Regresamos en un instante al programa. Recuerden, por favor, sus llamadas al 52 12 51 51. Pueden sintonizarnos por www.radioyus.com. Pueden también sintonizarnos en la fanpage del Instructivo, en el Facebook Live, que está actualmente hasta el inicio de la página. Y también tenemos el 55 25 59 53 14, que es el número telefónico para recibir solo WhatsApps. Ahorita regresamos, no se vayan. Pensé que ya estaba, perdón, disculpa. Sí, vio usted bien. Perdón. Está aquí Pensé que ya boicoteando. estábamos en... Le valió, no sé por qué. señorita, le valió. Perdón. Estábamos en vivo. Doctor, voy a regresar con una pregunta, como usted dijo hace rato, radical. Ok, la colposcopía y el papanicolau se hace una vez que las mujeres tienen una vida reproductiva activa, una vida sexual, perdón, activa. ¿Qué pasa con aquellas niñas que sufren una violación constante de sus familiares o de sus no familiares y no están detectadas porque aparentemente son niñas, todavía no, generalmente es que se quedan mudas, se quedan calladas, no lo dicen a la familia, entonces pueden pasar perfectamente desapercibidas años hasta que, si bien
se atreven a hablar, y si no se atreven a hablar, hasta que el cáncer se las come. No nos contesté ahorita, para regresar con esa pregunta. También, por favor, no se me va a olvidar preguntarle, esta sí contéstanos aquí. Cuando empezó el auge del virus del papiloma humano, porque antes no se escuchaba tanto, y eso no quiere decir que no existiera, pero no se escuchaba tanto, mencionaban que incluso se podía contagiar el virus por usar toallas contagiadas, por estar en albercas donde estuviera el virus, por sentarse a raíz en una silla donde haya estado alguien, que actualmente sin ropa interior, que actualmente ya sabemos que eso no sucede. Pero me gustaría que nos platicara por qué se dio toda esta desinformación. ¿Apenas estaba estudiándose la situación o cómo fue? No, mira, probablemente haya alguna confusión porque las siglas del virus de papiloma es IVPH. Sí, parecido. Y el otro es VIH. Entonces puede haber ahí alguna desinformación por las nomenclaturas que se utilizan, ¿no? La única vía de transmisión es sexual. Cuando fue el boom del VIH, salió todo lo que me estás comentando, ¿no? Meterte al alberca, utilizar ropa, utilizar o por ejemplo, utilizar pantaletas de mi hermana o de algo. Entonces, puede haber esa confusión. Se las voy a echar otra vez. Ya estamos de vuelta en el instructivo. El día de hoy estamos platicando sobre el virus del papiloma humano con el doctor Martín Pérez. Y bueno, nos fuimos a corte y se quedó en el tintero una pregunta radical que ya nuestros amigos que nos están viendo por la fanpage del instructivo ya medio escucharon, pero no nos ha dado respuesta. Y bueno, la pregunta fue, ¿qué pasa con aquellas niñas que han sido o están siendo abusadas sexualmente y que ante la familia todavía no hay una vida sexual activa, pero en realidad ya es latente, y que pudieran estar infectadas y que la familia no las va a llevar a ginecología y no va a dar la atención porque se desconoce de esta situación y se entera uno hasta que está totalmente avanzado, en una fase muy avanzada del papiloma? ¿Qué pasa en esos casos, doctor? Mira, te voy a comentar que hemos visto algunos casos, por ejemplo, de niñas con abuso sexual. Principalmente llegan porque hay lesiones por verrugas en genitales. Okay. No detectadas por familiares cercanos, sino alguna tía o algo que la llevan al baño y descubren que tiene algunas verrugas, ¿no? En ellas no está indicado obviamente colocar un espejo vaginal porque atentas contra o haces violencia en contra de la pequeña. Pero cuando nosotros detectamos pacientes con lesiones con verrugas, levantamos un acta al Ministerio Público por abuso sexual. Okay. ¿Sí? Nosotros obviamente no la tratamos en ese momento. Tiene que ser un perito especializado. La tenemos que pasar a la agencia del Ministerio Público sobre delitos sexuales. Ellos hacen todos los estudios que tengan que hacer, pruebas que tengan que hacer, y después nos regresan nosotros a la paciente. Si yo trato a una niña con lesiones sin dar aviso al Ministerio Público, es como si yo estuviera en complicidad con la persona que hizo el abuso, ¿no? Claro. Es lo que hacemos con las pequeñas. Otra pregunta, doctor. Una vez que llegan con el perito especialista en hacer la revisión a las menores de edad, ¿hacen el mismo estudio, la colposcopía, o lo hacen de distinta manera? O sea, no hay forma, ni aunque sea un perito, de que introduzcan un espejo. No hay. Okay. Está proscrito principalmente hacer un tacto vaginal, colocación de espejo vaginal a una paciente que nunca ha tenido vida sexual. ¿Sí? Hemos visto pacientes, se les llama núbiles, que sí que no tienen vida sexual, que les han hecho pupú Nicolau. Pero voy al tema de las niñas, no podemos utilizar un espejo vaginal, todo eso son lesiones por fuera, ya después hacemos el tratamiento. Y sí hemos tenido pacientes. Claro, me imagino, digo, en este mundo loco. Sí, me hace recordar hace 20 y tantos años que hice la residencia. Que nos llegó una niña de abuso sexual. Al momento de la penetración desgarran todo lo que es la vulva, la vagina. Y en ese tiempo, no me acuerdo qué año de residencia, si era R1 o R2, en primero o segundo año. A mí me tocó suturarle esa lesión. No sabes lo que causa, lo que te impacta, lo que es, pues, que muchas cosas.
que no puedo decir aquí, pero, Sí, que pero haya no, daño, ¿no? Que y hemos visto muchas pacientes así. Tengo una pregunta que nos hace Ricardo Zamudio muy interesante. Tenemos el dato del porcentaje de mortalidad o la cifra negra del papiloma humano. Creo yo que más bien, más allá de que sea el virus del papiloma humano lo que causa la mortalidad, es el cáncer cervicouterino, pero debe de haber alguna cifra. Sí, mira, de aquí, de hecho, tengo que las tasas de mayor incidencia de cáncer cervicuterino son las regiones de África, sureste de Asia y América. Principalmente un intervalo casi de 30.7% De la población. En esos Claro, países. claro, pero ¿no? de cada uno. De cada uno, es 37, 24 y Es 15%. muy alto. Y las estadísticas las manejamos por 100,000 mujeres. Ok. ¿Sí? En México, principalmente, es de casos nuevos de cáncer cervicuterino, fue de 10,186 pacientes por año. Muchísimo, en un año. Ujú. Más o menos representa el 19.2% por 1,000 mujeres. O sea, son cifras muy altas. Muy altas. De hecho, una mujer muere cada 2 horas Por cáncer cervicuterino. Y esa estadística era mucho más elevada. Claro. Que llegaron hasta valores de entre 25 y 28%. Me parece sorprendente y no que habiendo ya tanta información sobre el uso de métodos anticonceptivos, de barrera en este caso, porque usted ya nos dirá cuáles son los métodos anticonceptivos que previenen el virus del papiloma humano, aún siga esta prevalencia y aún se siga dando. Entiendo que este porcentaje habrá una proporción más amplia hacia las comunidades que tienen una situación de privación cultural, pero aún así sigue existiendo en toda la sociedad y es de espanto, de susto. Es preocupante realmente que continúe esto. Y bueno, gracias Ricardo Zamudio y gracias Roberto por sus preguntas. Me llama mucho la atención que las preguntas nos las han hecho hombres. Y eso es lo que te iba a comentar. Qué gusto me da que estén al pendiente, que quieran saber. Los felicito, cuiden a sus parejas. No solo está en manos de una mujer cuidarse, también es parte de los hombres estar al pendiente. Porque al final, si es una pareja regular o irregular la que tienen, es parte de que ustedes la eligieron y que hay que cuidarse mutuamente. Mira, algo importante que tomar en cuenta con las parejas es que le causa mucha inquietud a las mujeres saber esta situación, ¿no? Y vuelvo al tema de infidelidad. Nosotros no decimos, sí, fue por esto, o córteselo como decías, ¿no? Que lo capen. O que lo capen, o que usen una guillotina, un rallador de quesos, lo que quieran, ¿no? Me gusta la rallador de queso. Entonces, siempre le hacemos énfasis, no podemos directamente decirle, sí, fue por esto. Mencionamos los factores de riesgo. Señora, usted ha tenido 3 parejas sexuales. No le puedo decir desde cuándo tiene una lesión por virus. Es imposible saberla. Entonces, obviamente usted no puede saber cuál de sus parejas ¿Quién fue. Claro. Entonces la pregunta es, ¿y mi pareja actual qué se va a hacer? ¿Cómo saber si tiene? Derivamos al nuevo. Claro. O también como hombre, ¿no? O como mujer, tuviste parejas sexuales, a lo mejor no tuviste, o sea, el cuidado, y después tienes una pareja ya estable, que eres fiel, pero pues que antes no sabías, como dices, no sabes lo de antes, ¿no? Perdón, ya hay pacientes que nos dicen, es que es mi única pareja. Yo no sé una historia así. Entonces, bueno, ok, señora, yo no conozco a su pareja, a lo mejor su pareja tuvo una novia antes que usted, no lo sé, ni quiero saberlo, pero por ahí puede venir el factor. O sea, ahorita es su pareja, son estables, no hay que pensar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero además yo creo que la preocupación, híjole, es que como sociedad estamos cañón en eso, pero no es eso. Bueno, ya vino, ya está, ahora qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que esa es la preocupación. O sea, yo sé que todos los que nos están escuchando, pues probablemente estén pensando de, canijo. ¿Qué tendré o no tendré? O mi pareja, o qué onda. Pero en realidad yo creo que es, hay que ocuparnos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, esta tasa puede bajar muchísimo, o ha bajado, por esta conciencia, ¿estás de acuerdo? Que ya que hago consciente y que es mejor cada año irme a revisar
Es más, yo creo que aunque ahorita no tenga pareja, o sea, no pasa algo. También lo que hemos visto es, por ejemplo, cuando una mujer va a hacerse el estudio y ve a un médico, Ah, también. no entra. Yo quiero un No se lo ginecólogo hace. mujer, ¿no? Sí. Dice. Quiero una mujer. Ajá. ¿Sí? De forma chusca, les voy a comentar que una vez una paciente entró y dice, ay, es hombre. Y luego a mí se me escapan cada cosa que bueno, digo, ¿quién dijo que soy hombre? E inmediatamente la paciente le hice el estudio. Soltó la carcajada y se No, aflojó. se aflojó, no, sí, Sí, se claro. Literalmente Literal. aflojó. Entonces, ese es también un factor cultural Ay, muy sí. importante. Sí. Es justo lo que les iba a platicar y verdaderamente me parece un choque cultural muy fuerte y otra manifestación de estos rollos de machismo y feminismo, pero a ver, mi pregunta es, si las campañas siempre están guiadas a que la mujer se haga un Papá Nicolau y una colposcopía al menos de manera anual. ¿Por qué no hay un estudio anual o un chequeo anual? Ojalá me equivoque y sí exista, pero por lo menos creo yo que no está tan difundido en campaña, que los hombres se hagan también un chequeo para descartar ser portadores. Ahorita con lo que estamos platicando, no me puedo imaginar el hombre, cuántos hombres lo son sin saberlo y sin tener los cuidados y sin avisar a la mujer, a la pareja, ya sea eventual o de siempre, pero no hay esta cultura de que el hombre también se haga un chequeo y eso me parece fatal. Usted díganos su opinión, doctor. Bueno, mira, lo que pasa es que como mencionaba antes, en el hombre no hay sintomatología, no produce cáncer de pene. Ujú. El cáncer de pene en el hombre es muy bajo, en la mujer es alto, por eso no hay una difusión para los hombres, ¿sí? De hecho, tocando algo de las vacunas se aplican principalmente a partir de los 9 años de edad. Okay. Todavía no hay estudios confirmatorios. ¿Qué tan bueno es la vacuna? Porque Ok. puede pasar entre 10 y 15 años desde que iniciaste la aplicación de la vacuna para ver resultados. Ok. Lo que se está haciendo, y hay artículos interesantes, es ponerle vacuna a los niños. Igual, a los 9 me años. parece Yo maravilloso. escuché eso. Ujú. Eso se está haciendo. Para obviamente en un futuro prevenir que sean portadores de las lesiones por virus. Perdón, doctor, ¿hace cuánto tiempo se está haciendo esto de la vacuna? Porque si todavía hay dudas de la vacuna para las niñas, no me quiero imaginar ni siquiera qué onda con los niños. Nos queda un minutito para el corte, pero échanos su Desde respuesta. hace 10 años a la fecha. O sea, ya tiene un montón de tiempo. Pero también hay un montón de tabús y cosas respecto a las vacunas Sí. y ya también estamos empezando, Y de hecho en el Sistema Nacional de Vacunación ya se implementó ¿sí? la aplicación de vacuna de virus de papiloma humano. Ok. Regresamos Súper. a Vamos hablar a de un eso, ¿no? corte. Vamos justamente, los últimos 15 minutos de programa van a ser de la vacuna porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas al respecto, hay muchos tabús, muchos mitos. Y no olviden echarnos su llamada, sus dudas, sus preguntas al 52 12 51 51. Tenemos nuevo teléfono que solo recibe WhatsApp, que es el 55 25 59 53 14. Sintonícenos por www.radioyus.com y nos pueden seguir viendo en la fanpage del Instructivo por Facebook. Ahorita regresamos, no se vayan. Tengo algunas cosas aquí. ¡Salud! Hola. Nuri Guillén, hola. Julia Gabriela, que también tiene un programa acá. Hola, gracias por estar aquí. Ilse Botello dice, ¿cuáles son las fases del papiloma? Ya nos dijiste, ¿no? Pero Sí. si nos puedes hacer como un resumen rápido. Sí, el virus de papiloma es virus de papiloma, una lesión intraepitelial cervical, un cáncer in situ, que significa un cáncer que no ha roto la membrana basal y se ha pasado a órganos vecinos, y un cáncer invasor. Ok. Invasor significa que las células ya pasaron el cuello y afectan principalmente vejiga, recto y paredes laterales de la pelvis. Y hay fases que son una fase latente en el cual el virus está completamente dormido y no lo podemos detectar ni por Papá Nicolau ni por colposcopía. Ujú. Una fase subclínica, que es la que puedes detectar a través de estos estudios, y una fase clínica. La fase clínica es cuando tú ves verrugas, las ves directamente sin necesidad de utilizar el colposcopio. Ok, tengo otra acá. Espera. Ah, no lo veo. Eli Valdés, no se escucha bien el doctor, es que no habla fuerte. No, acércame hacia el micro, corazón.
No, yo creo que nos escuchan aquí. Ah, En la fan. Si tienes sexo oral con una persona que tiene el virus, ¿se puede contagiar? No. En boca no. Las Boca bacterias, no. porque las bacterias de la Siempre, boca. bueno, hay artículos, hay algunas referencias que pueden ocasionarte cáncer de laringe Ok. o cáncer de boca. Pero Ujú. eso se ve más en pacientes con estados con el sistema inmunológico deprimido, Ok, pacientes con VIH, etc. de acuerdo. La siguiente pregunta está buenísima. Tengo un niño de 11 años. Tengo que darle la vacuna, bueno, ponerle, ¿no? Ajá. A mi hijo, tengo muchas dudas con esa vacuna. Por Elizabeth Córdoba. supuesto que se la puede poner. Se la Por supuesto. puede y se la debe, ¿no? Se la debe de poner. Ahorita vamos a regresar del corte con ese tema porque de verdad que la que sigue también está buenísima, pero y no las déjalas mujeres... al aire. ¿Al aire? Ve, Ok. si quieres platicar ahorita. ¿Y las mujeres que son portadores y se embarazan, el bebé nace con BPH? Una pregunta muy interesante. No nos conteste porque, híjole. Ahorita esa yo la creo vamos que a sí. tocar en Lore. Eso es un mito. Sí, me imagino. Ujú. Qué complicado. Y si hay confusión entre el BPH y el VIH. Sí hay confusión. Sí, hay un montón de mitos, de ideas. ¿Sabes dónde quiero ver? Pero no puedo. Ahí vamos, Lore, ahorita la en el resolvemos. de mamá cínica, no sé si haya ahí Es que estamos en muchas páginas. Nos ven por muchos lados. Por eso ¿no? estamos como locas así. No, y van a quedar muchas En afán, dudas, ¿verdad? Sí, es muchas muy poco el preguntas. tiempo, es muy poco el tiempo. Pues cuando quieres, vente. ¿Cuando Ustedes quieres? cuando No, quieran cuando me quieras. inviten, No, hombre, con aquí. mucho gusto aquí estaremos. Muy bien. Tienen las puertas abiertas, ya estamos por regresar. La canica. Aquí estoy. No. Que siempre no. Que nos Ah, esperemos ¿que no? tantito. No, pero ya estamos a dos. 1, 2, 3. Ya estamos de regreso en el instructivo. El día de hoy estamos platicando de virus del papiloma humano con el doctor Martín Pérez. Y bueno, ahora sí, creo que lo que más emocionada me tiene el tema. La vacuna. La vacuna del virus del papiloma. Platíquenos, doctor, ¿qué es la vacuna y por qué es importante ponerla? Les comentaba que algunas estructuras del virus de tipo genético, cuando se hacen las vacunas, se hacen de algunas estructuras de los virus. Ujú. Entonces se ocupan algunas estructuras para poder dar inicio con la vacunación. Al principio había ciertos cuestionamientos, que si funciona, que no funciona. Como te repito, hay que hacer muchos estudios de esperar Claro. tiempo para ver si efectivamente la vacuna funciona. En la actualidad hay dos marcas comerciales, que una está dirigida para 4 tipos diferentes de virus, que es el 6, el 11 y el 16 y el 18. Ok. ¿Sí? Y la otra es 16 y 18. Perdón, de esos cuatro tipos, ¿de los cuántos que hay? Más de 100. De los 100 y cacho que hay, o sea, nos cubre 4 de 100. Pero, por ejemplo, a nivel Los del de mayor cuello prevalencia. son aproximadamente como 15. Ok. Tanto afuera como en el cervix como en la región vaginal. Ah, ok. Entonces, estas vacunas se empezaron a utilizar 3 dosis. Dosis Ok. inicial, creo que a los 2 meses la siguiente y a los 6 los siguientes. Ok. Sí. ¿Nos iba a platicar las marcas? ¿Las marcas Una qué? es Gardasil Mira, Brasil. y la otra es Cervarix. Hubo todo un chisme acerca del Gardasil, que no funcionaba, que era, no sé, en realidad no sé, usted nos dirá si causaba algo o si de plano no servía No, o si... para nada, ¿eh? No, hay muchos estudios en los cuales no hay ningún problema. De hecho, en la actualidad, no sé si aquí en México ya hay una que va a ser nonavalente, Ok. Ok. ¿sí? Que es Gardasil 9. No navalente quiere decir que Va cubre contra 9. tipos diferentes, aparte Ok. del 6, 11, 16, 18, cubre más. ¿Por qué? Porque ha habido, o hay estudios, pues, que en los cuales se detecta que los diferentes números tienen también potencial de Claro. reproducir. Claro, ¿Sí? claro, me imagino. Ahora sí, vamos con las preguntas que se quedaron en la fanpage. Ok. Tengo un niño de 11 años. Tengo que darle la vacuna o ponerle la vacuna a mi hijo. Tengo muchas dudas con esa vacuna. Elizabeth Córdoba. Por supuesto, se puede poner la vacuna. Claro que sí, sin problemas. Ok. Y la siguiente. ¿Tienes algo? Algo importante que me parece mencionar es que la vacuna del virus del papiloma humano no viene en la cartilla de vacunación. Entonces es muy importante que aprendamos a pedirla. ¿Sí viene? Sí viene. Súper. Ya viene, Ya está ya está. incluido y Maravilloso. viene en la cartilla nacional. ¿A de qué edad vacunación. viene marcada? A partir de los 9 años. 9 años. Por ejemplo, ok. en el sistema de salud del gobierno son 2 dosis, Ok, no son 3. de Ok. acuerdo. Y luego hay campañas que van a las escuelas primarias Ajá. a aplicar vacunas. Y ahí hay mucho, bueno, yo he visto en los grupos de mamás en los que estamos, Andrea y yo,
que hay mucha duda, ¿no? ¿Se la pongo o no se la pongo? ¿Es mala o es buena? Todas las vacunas, y por favor, doctora, ayúdame a subrayarlo, todas las vacunas que están sugeridas es porque funcionan. Y más vale vacunar que lamentar, creo yo. Por supuesto. Ahí está el caso de la poliomielitis. Claro. En el polio. Se erradicó. Así No, y es. además no es algo que alguien se levantó un día y dijo, póngale esta vacuna, sino es algo estudiado. Y lo que más está en el sistema, en la cartilla nacional de vacunación es por algo, ¿no? Exacto. Y yo sí he estado en escuelas donde los papás dicen, o las ¿Que no? mamás, que no, y que Claro. no. Entonces llegaban las enfermeras con suficientes Todas las- vacunas y se regresaban con casi el mismo número porque no querían vacunar. Y no sé, ¿te acuerdas hace un año que empezaron a ver muchas fotos y videos de yo le puse a mi hija la vacuna, era sana y ahora está así, ¿no? Ujú. Bueno, eso ha sido desde con la pentavalente Desde y las causas de autismo, ¿no? Tiene ya años que se desmitificó eso y bueno, todavía hay gente que pregunta, todavía hay gente que lo cree y es nuestra chamba, Sandra, es nuestra labor informar y ayudar a borrar todas esas cuestiones. Totalmente. La siguiente, Lore, nos dice, ¿y las mujeres que son portadores y se embarazan, el bebé nace con BPH? Ok, una pregunta sumamente interesante y es un mito. ¿Ok? Ok. Cuando una paciente tiene virus de papiloma en el cuello o haya tenido virus de papiloma y haya sido tratada, está esa pregunta. Siempre nos preguntan, ¿y mi bebé va a ser cesárea porque tuve o tengo virus de papiloma? Y no quiere que desinfecte. En el cuello de matriz de una paciente ya está tratada, puede nacer el bebé por parto sin ningún problema, Ok. aunque tenga lesiones por virus. Cuando hay lesiones en vulva, en vagina o externas por algo que se llaman condilomas, esas pacientes son candidatas a una cesárea. ¿Por qué? Lo primero que hace el bebé cuando nace es sacar la cabecita y lo primero que hace es aspirar el oxígeno para que los pulmones se distiendan. Ujú. Al momento que va pasando por el canal del parto y existen condilomas en la zona externa, ¿qué es lo primero que va a agarrar? Cuando respire. Las lesiones que lesión. están por condilomas. Ujú. Hay reportes, hay estudios que esos bebés pueden llegar a tener papilomatosis laringia o condilomas en la laringe O lo que absorbe. a partir de los 6 años en adelante. Son niños que tienen voz ronca, que no pueden hablar bien, Ok. y se hace un montón de estudios y todo hasta que detectan que fue por una lesión por un condiloma. Ujú. Okay. Yo a los pacientes luego les pregunto, o les comento más bien, el virus ha existido toda la vida, nada más que no había forma de detectarlo. ¿Cuántos de nosotros no nacimos por parto normal y no tenemos ningún problema? Claro. ¿No? Entonces, es un mito, ¿sí? Hay clínicas particulares que luego tiene virus de papiloma, le hago cesárea. Porque le puedo pasar esto y eso. En Pero en instituciones realidad de es para la gobierno, cesárea. en instituciones de gobierno, cuando tenemos pacientes con antecedentes de ser tratadas con virus de papiloma o que tienen lesiones por papiloma, les damos un parto. Okay. Digo, excepto esa circunstancia, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me surge. Si yo estoy embarazada, obviamente yo no puedo saber, si no, supongamos que nunca me he hecho una colposcopía, si tengo alguna lesión, ¿no? Estoy embarazada o cuando alguien está, una mujer llega contigo, está embarazada por primera vez o por segunda vez y nunca se ha hecho una colposcopía, ¿qué pasa? O sea, ¿puedes hacerle algo para ver si tiene o...? Se puede hacer una colposcopía y un Papá Nicolau durante el embarazo, pero como hay muchos cambios morfológicos, estructurales, por el cambio hormonal a nivel del cuello, no es muy No sé adecuado. cómo- ok. Porque de todas formas, si detectas una lesión, no la puedes tratar. Ok. ¿Por qué? Porque el cuello está engrosado, puedes producir mucho sangrado, se puede complicar y acaba en otra situación. La sugerencia es que después de que haya pasado el evento de un parto o una cesárea, revisarla a los 3 meses Ok. y hacerle un estudio de Papá Nicolau y colposcopia. Ok. 3 meses posterior al evento de parto o cesárea. Porque durante el embarazo el sistema inmunológico se disminuye considerablemente y la paciente puede adquirir infecciones repetitivas, de infección de vías urinarias, vaginales y presentarse los condilomas. Se recupera el sistema inmunológico y empieza a atacar las lesiones por condiloma y ya cuando las revisas ya no hay. Ok. Ujú. Ok. Pero sí es importante
hacerse ese tratamiento. A mí me gustaría, porque tenemos ya poquito tiempo, que nos dijeras, ok, ¿qué hago o qué pasa? O, bueno, ya lo dijiste al principio, pero como volver a remarcar, ¿cuándo me detectan una lesión de papiloma humano? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? ¿Cómo lo puedo tratar? Y cómo puedo, obviamente, no llegar a prevenir, no llegar a un cáncer. Ok. Cuando hacemos una detección por los diferentes tipos de lesiones que hubieran en el cuello, se hace un procedimiento quirúrgico. Okay. Se llama asadia térmica o electrocirugía. Es decir, pasamos a través de un aparatito que se llama electrocauterio, corriente eléctrica, con un bisturí que se llama asa, que mide 1 por 1 centímetro. Chiquitito. Son pequeños en comparación que el cuello mide 3 por 3 centímetros. Y ponemos anestesia local en cuello y con el bisturí cortamos toda el área donde está la lesión. La finalidad de la cirugía es que no vuelva o que, bueno, sí que no haya factores o que no vuelva a presentarse lesiones por virus. Ojo, el virus está ahí, ¿sí? No lo erradicamos, lo controlamos. Y Por se eso- queda ahí para siempre. Por eso los factores de riesgo son muy importantes. Ok. Hay que dejar de fumar, tener una pareja estable, utilizar preservativo, etc. ¿Sí? Y después del tratamiento, que dura 20-25 minutos, se van a su casa, ciertas indicaciones. A los 2 meses hay que volverla a revisar, en el cual nosotros podemos ver si hay o no persistencia de lesiones por virus. Y luego es otra revisión a los otros A los 6 meses. 6 meses y luego cada año. De acuerdo. Ya me la sé. Muy bien, muy bien. Doctor, ¿la vacuna se pone a partir de los 9 años? ¿Con qué frecuencia? La primera es a los 2 meses y luego a los 6 meses. De acuerdo. Son 3 dosis. Digo que en el Sistema Nacional de Salud son 2. ¿Y eso es cada año? No, Ya, se de vuelve por a vida. poner de por vida. O sea, no hay necesidad. No hay necesidad De acuerdo. Se poner. nos acabó el tiempo, pero dinos dónde te podemos encontrar, dónde das consultas, dónde estás y manda saludos ahí a los que nos están viendo. Muy bien. Yo trabajo en el Hospital Materno Infantil de Tláhuac, en el servicio de colposcopía. Pueden acudir conmigo de lunes a jueves porque hacemos diagnósticos y los viernes son exclusivamente para hacer cirugías. Okay. ¿Por qué? Porque dejamos que las pacientes descansen sábado y domingo. Okay. El horario es de 8 a 1 de la tarde. Pueden acudir aunque no tengan seguro popular. Ustedes acuden, preguntan dónde está el servicio de colposcopía y con mucho gusto las atendemos. ¿Das alguna consulta particular? Sí, tenemos un consultorio en el municipio de Chalco, aquí a la vuelta. Aquí a la Aquí vuelta. tras Lomita. Aquí a la Lomita, yo les dejo mis datos y una Los paciente compartimos, quiere claro que sí. comunicarse o acudir. Y un afectuoso saludo a mis 2 grandes amigos que andan por ahí, a mi familia, a todo el personal del Hospital Materno Infantil de Tláhuac y en general de Mecameca. Pues muchas gracias, doctor. Se nos acabó Gracias el por venir. tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Es un honor y un placer haberlo tenido con nosotros en el instructivo. Nos vemos la próxima. El siguiente programa seguimos con tema ginecológico. Vamos a estar platicando sobre menstruación y menarca con el doctor Juan Carlos de la Cerda, así que no se lo pierdan. Y por acá los vemos. Gracias por acompañarnos. Esto fue el instructivo. Hasta la Bye. próxima. Hasta la próxima también de Facebook. Bye. Digan adiós. Ya los voy a cortar. ¿Lo conoces? ¿Quién lo conoce tú? ¿Tú lo conoces? Ya digan adiós, adiós, ¿Sí? adiós. Adiós.